Muy bien, vamos a tomar la Biblia en el libro de Juan capítulo 21 para que usted se ubique, para quien nos acompaña hoy por primera vez, bienvenido, bienvenida. Estamos estudiando una temática que viene después de Semana Santa, que es de la resurrección hasta Pentecostés. Ese es el tema que estamos desarrollando. ¿Qué pasó después de que Jesús resucitó y antes de la venida del Espíritu Santo en la fiesta de Pentecostés? Decimos que el 9 de junio este año, el 9 de junio es la fiesta de Pentecostés, así que esa semana primera de junio, después del Congreso, tendremos un tema especialmente dedicado a eso, a qué implica, qué significa y qué resultados produce la presencia del Espíritu Santo en la iglesia. Entonces estamos tratando de resolver esos 50 días, ¿qué pasó durante esos 50 días? ¿Por qué Jesús no subió directamente a los cielos? ¿Por qué durante esos días estuvo apareciéndose a sus discípulos? ¿Qué estaba buscando? ¿Qué estaba de alguna manera encaminando Jesús en esos 50 días? Vamos a ver qué sucedió también con los discípulos. Entonces tomamos el libro de los Hechos en los capítulos 1 y 2, que son los capítulos que nos hablan acerca de esos días y qué sucedió. Y estamos tomando algunos de los testimonios de los evangelios después de la resurrección. Por eso hoy nos ubicamos en Hechos 21. Hagamos un rápido resumen. El libro de Lucas, el evangelio, y el libro de los Hechos, también del mismo autor, es un solo tratado en 2 tomos, dedicado a un hombre llamado Teófilo, quien estaba interesado en la fe, más o menos años 60, el libro del Evangelio de Lucas, más o menos en el año 80, el libro de los Hechos. Si usted mira, hay 20 años de diferencia y en ese sentido el hombre permanecía, en el caso de Teófilo, permanecía fiel a la enseñanza que hasta ese momento había recibido, pero todo aquello que adicional pudiese recibir, pues obviamente iba a afirmar mejor. La Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios y esto es importante, que nosotros tengamos confianza en la fidelidad de Dios y su palabra, y que a través de ella y los hechos que nos narra, los acontecimientos que allí fueron escritos, nosotros podamos tener fe. Si usted mira en Juan 20, está en el versículo 30 la conclusión del Evangelio de Juan. Ese es como el resumen final del Evangelio de Juan. Juan 20, versículo 30, dice: hizo además Jesús otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Uno perfectamente podía mutilar allí el Evangelio. O sea, el capítulo 21, si ya con el versículo 30 y 31 del capítulo 20 cierra diciendo el propósito de este libro fue, ¿para qué agregar un capítulo más? ¿O por qué no colocar esos 2 versículos al final del capítulo 21 más bien? Que esa fuese la conclusión. Todas las cosas que están escritas aquí tienen el único propósito de que nosotros podamos creer que Jesús es el Hijo de Dios y que creyendo en Él tengamos vida en su nombre. Ese es un muy buen resumen que no solamente se aplicaría al Evangelio de Juan, sino a cualquier porción de la Biblia. Porque la Biblia, su intencionalidad es darnos a conocer a Jesús y saber que en Él tenemos la vida eterna. Pero bueno, lo que estamos diciendo es que no todas las cosas que Jesús hizo, las que Jesús enseñó, las que Jesús después con sus discípulos en esos 50 días que estuvo antes de Pentecostés, están registradas en este libro o en cualquiera de los otros evangelios. No podría ser, dice él, que no cabría libros en el mundo si así se hiciera. Entonces tenemos lo básico y lo fundamental, tenemos los elementos necesarios y suficientes para creer. Muchas preguntas quedarán sin respuesta, siempre tenga eso presente. Cuando alguien le haga preguntas y usted de pronto no tenga los argumentos suficientes para responder, no se sienta mal. Nosotros quisiéramos tener respuesta para todas las preguntas, pero no tenemos respuesta para ellas. Hay muchas preguntas que no sabemos qué decir. ¿Qué pasó durante esos días entre la crucifixión, sepultura y la resurrección? Hay pasajes que muestran de alguna manera que Jesús fue y anunció en los infiernos que Él había por fin venido a pagar el precio del pecado para dar testimonio. Bueno, eso puede ser una de las aplicaciones que dan a ciertos pasajes de la Biblia. Nosotros no nos podemos quedar diciendo lo que la Biblia no es clara, no es específica, no es puntual. Por eso Jesús cuando se levantó de entre los muertos y habló con sus discípulos, no estuvo contándoles de cómo se siente el sepulcro,
cómo se siente la muerte en la cruz, qué experimenta uno emocionalmente cuando le están injuriando. No hablo de nada de esas cosas, así que no nos vamos a enredar en cosas que realmente en la Biblia no son trascendentes. Si fueran necesarias para nosotros, estarían consignadas. Pero las que están consignadas es para que nosotros creamos. Por eso, en este primer tema que tratamos, hablamos de eso, de que Jesús de alguna forma dejó pruebas indubitables de su resurrección y luego habló con sus discípulos. Hace 8 días el tema trataba sobre qué mandamientos dio, porque dice la Biblia que estuvo dando mandamiento a sus discípulos antes de partir. Y hablábamos al menos de 3 momentos en que Jesús habló con sus discípulos y les encomendó cosas. La primera de ellas fueron las Marías, las mujeres que fueron primero al sepulcro y lo encontraron vacía. Las mujeres que se encontraron con el ángel que les avisó que no buscaran entre los muertos al que estaba vivo. María Magdalena, que se encontró con Jesús y recibió de Jesús la encomienda de que fuera a sus hermanos y les contara que había resucitado. Primera de las encomiendas, que les contara a sus hermanos que había resucitado. ¿Por qué era importante? Porque era darle consuelo, aliento, esperanza a un grupo de personas que lo habían apostado todo a seguir a Jesús, pero que con la muerte de pronto todo había quedado en un veremos, en una incertidumbre acerca de qué venía hacia el futuro. Por eso el primer mensaje fue para ellos: díganles que resucité. Y luego agregó diciéndoles: y que voy delante de ellos camino a Galilea. Así que de alguna forma les puso una cita, de la cual vamos a hablar hoy, en Galilea. Luego Jesús también estuvo hablando con Tomás y decíamos que a Tomás le encomendó algo muy particular que, pues, aunque fue personal directamente a él, nos aplica a nosotros. A Tomás, ¿qué fue lo que le dijo? No seas incrédulo, sino creyente. ¿Recuerdan? Dichosos los que sin ver creyeron. Estamos hablando de que no todo se puede probar por un método científico. No todo podemos repetir el evento y llegar a creer porque estamos convencidos de que el mismo resultado que nos dijeron se repite cada vez que hacemos un experimento, repetimos el evento. En el caso de la fe tiene la certeza y la seguridad de cosas que no vemos y de cosas que esperamos. La fe nunca tiene su asidero en el presente. La fe tiene su asidero en el futuro, en las cosas que aún no son, pero sabemos que van a llegar. Las cosas que aún no vemos, pero sabemos que las vamos a tener. La fe es la certeza de las cosas que esperamos. Así que la fe se aplica hacia el futuro. Uno a veces espera que la fe nazca de las situaciones que se están dando en el presente. Si usted ya tiene resultados en el presente, pues no necesita fe. Si ya lo que esperaba lo recibió, no necesita fe. Usted necesita fe es para aplicarla al futuro. Por eso Jesús le dijo a Tomás ese día: no seas incrédulo, sino creyente. Dichosos los que sin ver creen. Atrévase a creerle al Señor lo que aún no ve. Declare lo que Dios ha dicho que será, declárelo como cierto, aunque aún no lo haya recibido. Eso es el primer principio básico de la vida cristiana: vivir por fe. Y la tercera encomienda que le dio Jesús a los que se mostró después de resucitado fue a sus discípulos, que les encomendó que fueran a todas las naciones, predicaran todo el mensaje de la salvación, que hablaran de todo lo que Jesús había hecho y que finalmente Él estaría con ellos todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28. Así que ahí encontramos encomienda que también puede ser útil para nosotros. Primero, siempre entre nosotros consolémonos y alentémonos. La Biblia dice que nos reunimos, nos congregamos para mutuamente estar alentándonos acerca de la fe. Todos y cada uno de nosotros pasa por episodios en la vida a veces difíciles. Pueden ser emocionales, pueden ser relacionales, pueden ser económicos, pueden ser de salud. Y en esos momentos lo que necesitamos es que unos a otros nos podamos animar. Por eso este primer mensaje de consuelo es importante. Animémonos, estimulémonos al amor y a las buenas obras. También encontramos que Jesús va delante de nosotros, siempre irá como un poderoso gigante, abriendo puertas que nadie va a cerrar, levantando cerrojos que nadie podría abrir. El Señor va delante de nosotros abriéndonos camino, lo que tenemos que hacer es seguirle. También para nosotros se aplica lo de Tomás, decíamos: no seamos incrédulos, sino creyentes. Recuerde que la incredulidad desencadena en la dureza de corazón. Hace 8 días dijimos eso, que cuando uno empieza a caer en esos procesos de incredulidad, hasta no ver, no creer, el corazón de uno empieza a endurecerse, y entre más duro se ponga, más difícil es para que reaccione. Y lo tercero es: vayamos al mundo a predicar el evangelio, a comunicar las buenas nuevas. Con eso cierro el resumen y nos metemos en Juan
capítulo 21. Juan capítulo 21. Aunque estamos hablando del libro de los Hechos, lo que sucedió en los 50 días, nos es necesario remontarnos. Decía que en el versículo 30 y 31 del capítulo 20 de Juan, él está cerrando el libro, dice, esto se escribió con este propósito, y es como si ahí acabara. Pero Juan, de alguna manera, escribió el 21 como un cierre ya final, como algo que no podíamos olvidar, algo que a pesar de que se cumplió el propósito de comunicar lo suficiente para creer, era necesario tener en cuenta. Para el tema de hoy quisiera que viéramos primero este video y luego entramos a desarrollar el capítulo 21. Muy bien. Repitámoslo un momento y enfoquemos la atención en las frases.
Muy bien. Dos cosas importantes del video. Lo primero es siempre dar el primer paso, siempre tomar la iniciativa. Uno a veces quiere que las cosas cambien, que las cosas sean diferentes, pero no hace nada, y obviamente si no se hace nada, las cosas seguirán siendo igual siempre. El primer paso siempre será el más difícil. Y lo segundo es que debemos siempre tener la compañía adecuada, aquellas personas que nos motivan, a quienes motivamos, aquellas personas que nos enseñan, a quienes enseñamos, aquellas personas que con el ejemplo y el modelo podemos nosotros animarles a que vayan más allá, o que otros han hecho lo mismo con nosotros, y finalmente que nos ayuden a sacar lo mejor que hay en nosotros. Siempre tenga en cuenta esas dos cosas, y para introducción de nuestro tema del día de hoy, decía que el Evangelio de Juan no terminó con esa conclusión, sino que añadió una parte que es muy importante. Hay una pregunta que si nosotros pasáramos de la crucifixión y la sepultura y la resurrección, y fuéramos directamente a Pentecostés, al día del descendimiento del Espíritu Santo sobre la iglesia, hay una pregunta que si no la resolviéramos, nos generaría una gran duda y muchas veces una gran desconfianza. La primera y la más grande pregunta que tenemos que hacer con respecto a un personaje específico de la Biblia es sobre Pedro. ¿Y qué sucedió con Pedro? Recuerde que la última vez que lo vimos en los evangelios estaba en el cuarto donde estaban, en el patio donde estaban juzgando a Jesús, posiblemente la fortaleza de Antonia se llamaba, el lugar donde estaban en Jerusalén, estaban juzgando a Jesús, los soldados de alguna forma estaban golpeándolo y alguien lo reconoce a Pedro, se acerca a él y le dice que él es uno de ellos, uno de los seguidores. Y entonces el gallo canta y Pedro ya le había negado 3 veces. Esa fue la última vez que lo vimos. Finalmente dice la Biblia que cuando Jesús ya salía de ese lugar, miró a Pedro y luego Pedro se fue y lloró amargamente. Entonces, quedémonos con esa última escena, porque ya después empieza a hablar del juicio de Pilato, de Herodes, Anás, Caifás. Jesús va a la cruz, va a la sepultura y al tercer día resucita. La pregunta es, ¿qué estaba pasando con Pedro? ¿Qué pasó con Pedro después? En algunos de los apartes que hemos leído hasta ahora de las apariciones de Jesús, se incluye que Pedro está entre los apóstoles, está entre los discípulos todavía. Pero ¿qué está pasando con él? ¿Cuál es la situación de Pedro de allí en adelante? 2 personas de alguna forma marcan una diferencia con respecto a todos los demás discípulos. Uno de ellos es Judas. Judas obviamente actuó de forma indebida, incorrecta, no lo pensó, no lo calculó bien, y cuando vendió a Jesús pensó que de alguna forma eso podría ayudar a que Jesús finalmente pidiese ayuda y saliera de la situación y obviamente la revolución que tanto esperaban se diera. Pero no contaba con que Jesús esa parte de la historia la tenía dentro de su inventario. Tenía que ser entregado para ser juzgado, para ir a la cruz y morir. No tenía la intención de escaparse ni de generar una revuelta contra el imperio romano. Él estaba dispuesto a morir porque era parte del propósito. Así que Judas, cuando se vio que su intento de lograr hacer algo a través de todo esto falló, entonces fue y devolvió las monedas. Bueno, tuvo un acto de remordimiento. El arrepentimiento siempre conduce hacia Dios, el remordimiento nos lleva a pensar en nosotros mismos qué hacemos para cambiar las cosas. Estaba muy mal, se sentía muy mal y lo que intentó hacer es, devuelvo las monedas, suéltenlo. Y ustedes ya conocen parte de la historia, entonces le dijeron, no, ya el problema está para nosotros resuelto, ya Jesús va a ser juzgado, va a ser sentenciado, va a morir. De aquí en adelante, las 30 monedas y usted es problema aparte, ese es su problema. Por eso dice que él arrojó las monedas y luego fue y se suicidó. Si hubiese encontrado la persona adecuada que en ese momento lo hubiese aconsejado, a lo mejor reconoce el error, tiene un proceso de arrepentimiento y seguramente iría a Jesús o iría a Dios directamente y le diría, me equivoqué, perdón. Porque eso es lo que lleva al arrepentimiento. El arrepentimiento lleva a perdón y transformación. El remordimiento solamente nos lleva a buscar resolver las consecuencias de los hechos. Siempre tenga en cuenta eso, porque no toda la gente que siente remordimiento está arrepentida de lo que hizo. A veces lo que está pensando es que las implicaciones, los resultados, las consecuencias le están afectando y si pudiera cambiarlas, las cambiaría. De pronto le faltó esto a Judas, una persona que estuviese a su lado y sacara de él lo mejor. En el caso de Pedro, ¿qué pasó con Pedro? Le negó.
Y sobre todo con unas implicaciones muy fuertes, porque públicamente, cuando hablábamos de la última cena, públicamente cuando Jesús dijo que Él le negaría, ¿qué dijo Pedro? Todos los demás te pueden negar, todos los demás te pueden abandonar, pero yo contigo hasta la muerte voy. Bueno, puede que la intención fuera esa, pero Pedro no medía su propia capacidad. Pedro no tenía en cuenta que aún muchas veces nosotros queremos hacer cosas, pero nuestra capacidad no nos va a respaldar en ello. Por eso nos comprometemos y no cumplimos. Por eso prometemos y rompemos promesas. Porque a veces nosotros decimos, tenemos la intención, pero no calculamos lo que eso implica y significa. Y eso nos pasa muchas veces. Por eso la Biblia, previendo esa situación, dice, es mejor que no hagas promesas que no cumplas. Es mejor que no las hagas. Lo mejor sería que cumplieras sin haberte comprometido. Y la verdad es esa. El Señor Jesús puso un ejemplo en alguna oportunidad diciendo que un hombre tenía 2 hijos y que ese hombre tenía que hacer ese día en la cosecha, tenía que recoger la cosecha y necesitaba manos que le ayudaran. Entonces les habló a sus hijos y los 2 hijos le dijeron que sí, que perfectamente, ¿no? Uno de los hijos le dijo, mire, yo voy a ir, cuente conmigo, yo le voy a recoger la cosecha y yo voy a estar acompañándole. El otro, ¿qué dijo? No, la verdad es que yo estoy muy ocupado y no puedo ir. Bueno, ¿a qué se atuvo? A que al menos uno de sus 2 hijos iba a ir. Pero la historia que Jesús contó fue muy particular, porque el que llegó al campo a ayudar era el que inicialmente había dicho que no iba. Y el que había dicho y se había comprometido a llegar, nunca llegó. Y eso a veces le ha pasado a usted en la vida. Y piense que en este caso habían 2. Y que afortunadamente el que dijo que no iba a ir llegó, porque si nos hubiésemos confiado en el que dijo que iba a ir y que seguramente él sería suficiente para ayudar, si no llegara él, entonces el trabajo hubiese sido infructuoso. A Dios gracias llegó el que no se había comprometido. Pero pensemos cuando no tenemos sino una opción y esa opción es todo lo que en lo que nos fundamentamos para enfrentar el futuro y nos dicen tranquilo, cuente conmigo, yo voy a estar allí, yo voy a proveer, yo le voy a... y nunca llega. ¿Cómo se sentiría usted? Esa es la experiencia de Pedro. Todos los demás te pueden abandonar, todos los demás te pueden dejar, pero yo hasta la muerte iré contigo. Y fue el primero en salir con una babosada. Entonces, ¿cómo se sentiría Pedro? Obviamente una amargura profunda en su corazón, que no tomó el camino de Judas, de ir y suicidarse. De alguna manera, pues, tal vez en su vida consolidó el pensar de que, bueno, al menos voy a estar ahí. De pronto ya no seré un personaje del cual puedan tener confianza. ¿Quién le va a encomendar algo a una persona como él que ha fallado, que se comprometió, que juró que lo iba a hacer y no lo hizo? ¿Quién le va a encomendar algo a él? Entonces de pronto Pedro pensaba que sería un segundo lugar el que tendría que ocupar de allí en adelante. Y había estado en experiencias muy particulares. Había estado en el monte de la transfiguración con Jacobo y con Juan. Recuerden que fueron solamente 3 los que vieron a Jesús transfigurarse y hablar juntamente con Elías y con Moisés. No lo tuvieron sino 3 personas, una de ellas Pedro. Él estuvo cerca en el huerto de Getsemaní cuando Jesús empezó a sudar gotas de sangre y se acercó a ellos 3, a Pedro, a Jacobo y a Juan, y les dijo, mi alma está afligida hasta la muerte, ayúdenme a orar. Él estuvo ahí. Él vio a Jesús en los peores momentos de su vida. Así que si había pasado por esas muy excelentes experiencias y había fallado, de seguro que no tendría otra oportunidad. Pero Juan, oiga bien, Juan el evangelista, no quiso que nosotros nos quedáramos con la pregunta, ¿y qué pasó con Pedro? Este capítulo 21, en una parte de él, habla específicamente de lo que sucedió con Pedro y vamos a tratar de encontrar a través de él las respuestas a la pregunta ¿y qué sucedió? Vámonos al capítulo 21, por favor, y usted tome desde el versículo número 15 en adelante. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro. Entonces estamos en un día que se desarrolla, si usted mira el versículo 1 de ese capítulo 21, en Tiberíades, en la región de Galilea. Y según el versículo 14, es la tercera vez que Jesús se manifiesta a sus discípulos. Así que nos ubica en un lugar, ya no estamos en Jerusalén. Jesús les había dicho a las mujeres, díganles que yo he resucitado y que voy delante de ellos a Galilea.
Así que esta orden que Jesús les da de que se desplacen a Galilea, ellos la han obedecido. Obviamente Galilea es la región de donde salen la mayoría de los discípulos de Jesús. Entre ellos, ¿quién? Andrés, Pedro, Jacobo y Juan. Los 4 eran pescadores de esa región de Galilea. Así que ir a Galilea para Pedro de alguna manera fue volver a sus inicios, volver a donde Jesús de alguna manera lo encontró cuando comenzaba el ministerio. Era volver a su familia, era volver a sus asuntos laborales del pasado. Allí estaban ellos en Tiberíades, en la región de Galilea. Y nos menciona en el versículo 2 que eran 7, de pronto de los 11 que habían quedado, había 7 que se subieron esa noche a la barca, que fueron a pescar, que durante toda la noche habían estado intentando pescar y no habían pescado nada, y ya venían de regreso a la playa. No sé si usted ha estado en algún momento cuando en la madrugada los pescadores regresan de su pesca en una playa. Eso es un buen plan. Si usted algún día va a una playa, busque dónde llegan los pescadores temprano en la mañana, porque es una buena experiencia. En La Guajira, ahí en Riohacha, llegan los pescadores 4 o 5 de la mañana y normalmente la gente que va a comprar el pescado, los que lo venden en el mercado y personas que quieren comprar pescado fresco están allí y los esperan. Y entonces las barcas van llegando, ellos van sacando sus redes y van mostrando todo lo que trajeron, de todo tipo de pescados. Hay algunos que son comestibles, otros no. En este caso, cuando ellos regresaban, encontraron que en la playa había alguien esperando, seguramente para comprar pescado, y les hizo señas y les preguntó si habían pescado algo. Entonces ellos respondieron que no, que toda la noche habían estado intentándolo, no tenían pescado, así que buscara de pronto otra barca de los que seguramente pudieron haber tenido éxito. Pero entonces el que estaba en la playa les hizo señas de que se acercaran, porque seguramente si no habían pescado no tendrían desayuno esa mañana. Y les hizo señas que se acercaran, que ya él tenía listo el desayuno. E imagínense cuál fue el desayuno ese día. Pescado. Ya les tenía pescado listo. ¿De dónde lo sacó? No sabemos. Pero ya les tenía pescado listo. ¿Quién era el que estaba esperándolos en la playa? Jesús. Ellos lo reconocieron. Dice que cuando se están aproximando, ya se dieron cuenta que no era un comprador del pescado, sino que Jesús estaba en la playa y les estaba invitando a desayunar esa mañana. Había cumplido lo que había dicho. Díganles que yo voy antes que ellos a Galilea. Y allí estaba Jesús. Y efectivamente se bajaron, comieron de lo que Jesús les dio. Esto es bueno saberlo, porque Jesús está resucitado y comió pescado. O sea que es algo que podemos seguir comiendo después de muertos. Es una buena noticia para algunos, ¿no? Porque algunos pensamos, no, eso después de la resurrección es pase hambre y escuche música celestial todo el tiempo. No, aquí lo encontramos que estaba comiendo con ellos. Y seguramente no se le veía cuando escurría el pescado del guarguero hacia abajo. No, es normal. Una experiencia de un Cristo resucitado con un cuerpo que ha sido glorificado, eso sí. Pero está comiendo con ellos y yo imagino a Pedro cuando están ahí en pleno desayuno, ¿no? Tratando de guardar el lugar más distante posible. Porque hasta ahora no se había encontrado cara a cara con Jesús. Todavía aquello pendiente del gallo, la negada y todas esas cosas estaba en veremos. ¿Qué iría a decirle Jesús? Entonces imagino que Pedro estaría allí comiendo muy en silencio. Su costumbre era siempre estar hablando, pero seguramente esa mañana estaba muy callado. Y de pronto sucedió lo que no esperaba que sucediera. Cuando terminan de comer, dice el versículo 15, Jesús dijo a Simón Pedro. Entonces imagínese usted ahí sentado esperando que de pronto pase el momento y que Jesús no haga alusión al momento de la negación, pero de pronto dice, muy bien, acabamos, ahora vamos a seguir adelante con lo que tenemos pendiente. Segundo punto del programa, hablar con Simón Pedro. ¡Pum! Entonces Pedro se timbra. ¿Ahora qué me va a decir? Recuerde que es un hombre de un temperamento extrovertido, sanguíneo. Siempre será un hombre que sale, que asume. A veces no piensa para decir las cosas, pero por lo menos asume. Y en ese momento cuando Jesús le habla, ¡pum!, se timbra. Sobre todo porque no le dice Pedro, que es el nombre con el que últimamente Jesús hablaba. Pedro, 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 Pedro. Le está diciendo Simón. Y fuera de eso le agrega hijo de Jonás. Eso es como la mujer cuando uno le dice amor. Uno sabe que las cosas están bien. Pero cuando dice Osvaldo, la cosa no está bien. Y cuando dice Manuel Osvaldo, la cosa está terrible. ¿Cierto? Uno sabe que la cosa va para arriba.
Eso es más o menos lo que le está pasando a Pedro. No le dijo Pedro, ni le dijo Simón, sino le dijo Simón, hijo de Jonás. La cosa está seria, como que el palo no está para hacer cucharas. Esa referencia a Simón, hijo de Jonás, es bueno tenerla en cuenta porque nos está volviendo al Pedro al inicio de las cosas. Simón es su nombre, el nombre natural de Pedro, Simón. Simón significa ¿qué? ¿Sí lo sabía? Simón traduce pajilla. Imagínense en un río, de pronto usted lo ha podido ver, en el borde de los ríos crecen algunas plantas. Pero la característica de esas plantas es que según sea el oleaje del río, ella se mueve, ¿cierto? La pajilla, que es como los juncos de alguna manera, solo que más delgaditos, crecen ahí a la orilla de los ríos. Y entonces el junco se mueve o la pajilla se mueve según se mueva el oleaje. El nombre Simón traduce eso, pajilla. Es algo que va según el viento, va según el movimiento de las olas. Hoy está para acá, mañana está para allá. Así era Simón. Simón no era un hombre que tuviese un claro norte y fuese perseverante en él. Simón se iba según como fueran las circunstancias. Creo que de pronto nos podrían poner de sobrenombre a algunos de nosotros Simón, porque nos vamos dependiendo de cuál sea el viento que esté soplando en ese momento. No tenemos un claro norte, no tenemos una dirección definida, sino que somos circunstanciales. Si las circunstancias están bien, estoy contento. Si las circunstancias están mal, estoy triste. Si aquel me puede favorecer, soy su amigo. Si aquel no me favorece, pues obviamente guardo distancia. Somos muy circunstanciales, las circunstancias determinan. Simón significa eso. Así que cuando lo conoció Jesús, lo conoció como un hombre que no tenía una dirección clara en su vida, que era un hombre cambiante. La Biblia en el libro de Santiago dice que el hombre que es de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre que no tiene un claro norte, el hombre que no tiene un rumbo definido es inconstante porque constantemente está variando su dirección. No va a lograr nada así. Así lo conoció Jesús, a Simón. Y fuera de eso, hijo de Jonás. Posiblemente Jonás era un personaje reconocido de su región, porque lo menciona como hijo de Jonás. Entonces Jonás debió ser un personaje reconocido y por lo que sabemos, por la profesión que Pedro tenía, seguramente Pedro era un empresario en el tema de la pesca. Era un pescador pero empresario. No era de los que salían a ponerse en un muelle a tirar un anzuelo, sino era de los que tenían barcas, salían, pescaban, de eso vivían. Así que encontramos en la referencia de el hombre que es inestable en sus caminos, sus decisiones son muy variables, y el hombre que estaba dedicado en el pasado a un oficio que en este momento está volviendo a retomar, porque estaban pescando cuando Jesús los encuentra. Ahora, unos pescadores experimentados como eran ellos, Andrés, Pedro, Jacobo, Juan, y volver sin nada, pues eso es catastrófico. Si es lo que sabemos hacer, por lo menos era lo que hace 3 años hacíamos, porque recuerden que los últimos 2 años y medio, 3 años habían estado con Jesús, así que el oficio de la pesca lo habían dejado provisionalmente, y ahora que volvieron a pescar, ni eso sabían hacer, así que ¿a qué se iba a dedicar de ahí en adelante? Había fallado en la confianza, había traicionado la esperanza y volvió al antiguo oficio y no tenía resultado, así que no le quedaba mucho por qué pensar hacia el futuro, mucho de qué esperar del futuro. Voy a leer un pasaje de Lucas 22 para mostrar un poquito por qué estaba en esa situación. Dice Lucas 22, en el capítulo 22, versículo 31, dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, oiga bien, está hablando Jesús antes de la crucifixión. Está hablando con Pedro y le dice, Simón, Simón. Recuerda el nombre de Simón, el variable, el que va de un lado para otro. Le dice, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Está hablando Jesús con Simón y le dice, Simón, yo sé que eres un hombre que estás todavía en ese proceso de corregir tu dualidad, corregir tu inconstancia. Y lo grave ahora, Simón, es que Satanás me pidió que te soltara en sus manos para que te zarandeara. La palabra zarandear viene del proceso de la agricultura, donde al recoger, al espigar, echamos todo sobre el canasto y empezamos a revolver y tiramos para arriba. Y entonces el viento se encarga de todo el afrecho, todas las hojas secas, llevárselas y solamente vuelve a caer sobre la zaranda el trigo. Es una forma de colar el trigo, de sacar lo valioso y que toda la basura se vaya yendo.
Miren lo que le está diciendo Jesús a Simón. Satanás me pidió que te vas a zarandear. ¿Qué haría usted si estuviera en el caso de Jesús y le dicen que a su mejor amigo, el enemigo le va a pegar su revolcada? Usted inmediatamente le dice, no, yo no lo voy a permitir. Pero Jesús le dijo, sí, lo voy a dejar. Y le agregó diciendo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Oiga bien esto. Jesús no dijo, le voy a impedir a Satanás tocarte. Dijo, le he permitido que lo haga. Y te va a zarandear. Y zarandear en el caso de Satanás es sin compasión. Te va a botar lo más alto posible a ver si el viento te lleva, porque tú siempre has sido llevado del viento. Pero yo he rogado por ti, le dijo. Yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Mire, Jesús sabe que ese proceso difícil, ese proceso a veces que es contrario a lo que quisiéramos vivir, es necesario ¿para qué? Para desarrollar en nosotros la fe. Nosotros pensamos que al venir a la iglesia la fe la ponen en la puerta de la entrada y la recogemos. O que la venden en el éxito. La fe no es así. La fe se experimenta en el día a día de los desafíos en los cuales tenemos que confiar en las promesas de Dios. Y cuando nosotros actuamos conforme a las promesas en medio de los desafíos, ahí se desarrolla la fe. Seguramente todos hemos tenido un episodio de fe en la vida. Algún momento en que dijimos, voy a confiar en el Señor, voy a encomendarle esto, voy a actuar, y el Señor le respaldó y usted dijo, aquí estuvo el Señor presente, porque dejó evidencia de que no había sido solamente su decisión, su esfuerzo o trabajo. Y entonces eso ayuda a que en el futuro uno diga, bueno, si Dios me respaldó en esa, seguramente va a confiar en que las otras promesas hechas también las va a respaldar, y usted va creciendo en su fe. Hoy nos desafiamos a grandes cosas porque creemos que Dios puede hacer grandes cosas, porque lo hemos venido viviendo. Así que la fe crece a través de esas circunstancias. Eso es como cuando la gente le dice a uno, mire, no pida paciencia, ¿recuerda? Lo primero que casi que le enseñan a uno de cristiano dice, no pida paciencia nunca, porque siempre la prueba viene antes de formar la paciencia, ¿recuerda? Y sí, si no hubiese prueba, no se desarrolla la paciencia. Si no hubiese circunstancia donde tenemos que confiar, no se desarrolla la fe. Jesús dijo, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Esto te va a ayudar para que tu fe sea firme. Usted y yo no entendemos por qué Dios permite tantas cosas en nuestras vidas. Sobre todo esas cosas que no están ni presupuestadas, ni están planeadas, y por el contrario nos incomodan cuando se presentan. Nosotros no sabemos, nosotros decimos, Señor, sería mejor que las quitaras. Y el Señor dice, no, yo he rogado para que tu fe no falte, pero tienes que atravesarla, porque atravesando esa situación te estás preparando para algo mayor. Jesús lo sabía, tanto lo sabía, que mire cómo agregó al final en esta expresión a Pedro. Le dijo, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Qué sabía Jesús? Que Pedro se iba a ir. Así que eso no fue sorpresivo. Él sabía que iba a ser zarandeado y que fruto de esa zaranda en un momento determinado Pedro quedó medio surumbático y se fue. Él sabía que se iba a ir. Pero también Jesús sabía que iba a regresar. Y esto es importantísimo. Recuerde, si no tenemos esta historia de Juan 21, la pregunta es, ¿y qué pasó con Pedro? Porque Pedro le negó a Jesús. Pedro le falló en el momento crucial de la historia. Había estado con él, había sido incondicional, pero en el momento que más lo necesitó fue cuando lo abandonó. Y entonces, si no conociéramos qué iba a pasar con Pedro de ahí en adelante, nosotros tendríamos una gran duda en el corazón, una gran sospecha acerca del futuro. Con Dios uno no puede fallar. Si usted llega a fallar con Dios, la perdió. Porque así encontramos en la vida. No hay gente que le dice a usted, mire, yo con usted voy a donde sea, pero el día que usted me falle, ya ese pronóstico es fatal. A las parejas. A las parejas hay que enseñarles, y tenemos todos que aprender, que uno tiene que cuidarse de ciertas expresiones. En las parejas a veces uno dice, mire, yo cualquier cosa le perdonaría. ¿Eso está bien o no? Ese cualquier cosa le perdonaría, pero cuando vienen esos puntos suspensivos, peligrosísimo. Cualquier cosa le perdonaría menos, ¿recuerda? Menos, ese menos no debe ir, porque el perdón es absoluto. Eso es como si Dios nos dijera lo mismo.
Cualquier cosa te perdono menos a Pedro. Cualquier cosa te perdono menos que me vayas a fallar. Y me fallaste, entonces olvídate de mí. Dios no tiene esa característica. Dios es un Dios de oportunidad. Solo que esa oportunidad viene fruto del arrepentimiento. El que confiesa y se aparta alcanza la misericordia de Dios. Hay que ir y volver a restaurarse. Aquí encontramos a Pedro en un proceso de restauración, sobre todo porque Jesús sabía que se iba a ir y que iba a regresar. Y cuando tú regreses, confirma a tus hermanos. ¿Para qué lo tenía presupuestado Jesús desde antes? Para que confirmara a sus hermanos. ¿Qué significa confirmar? Mire, es el caso del monito con el perro. Es el que les va a ayudar. Es el que de alguna manera los va a tirar. Es el que de alguna manera va a lograr que ellos saquen lo mejor. ¿Quién fue el primero que predicó después de Pentecostés? Pedro. Y usted encuentra a Pedro que se vuelve un protagonista en esos primeros capítulos del libro de los Hechos. Pero fue el que le negó, fue el que públicamente dejó a Jesús tirado. Y ahora está como protagonista. Claro, Jesús lo sabía. Iba a pasar por eso, pero cuando regresara iba a ocupar un lugar muy importante en la vida de las personas. Y aquí yo se lo quiero decir con todo el corazón. Miren, nosotros todos y cada uno hemos fallado seguramente en 1, 2, 3, 50, 1000 veces. Y seguramente por esas fallas muchas personas nos han dicho: conmigo ya no cuente. Y usted ya perdió con esa persona. Y de pronto han sido muchas. Y a veces uno encuentra personas que repetitivamente han fallado y entonces la gente empieza a decirle: ya conmigo no cuente. Se le empezaron a cerrar las posibilidades y opciones. Pero hay alguien todavía que dice: todavía puedes contar conmigo. Y ese es Jesús. Con Él siempre podemos contar a pesar de los errores y equivocaciones. De pronto usted por eso en la vida no ha logrado hacer muchas cosas que quería hacer, porque de pronto usted sigue escuchando una voz del pasado que decía: conmigo no cuente, usted falló. No, usted pudo haber fallado, pero si usted recompone su camino, usted puede contar con el respaldo de Dios. Sigamos en el capítulo de Juan 21, versículo 15. Simón, hijo de Jonás. Y viene una pregunta muy importante: ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Ese fue el episodio, eso fue todo lo que pasó esa mañana. Pero ¿qué hubo ahí en ese momento con respecto a Pedro? Todos los demás discípulos estaban pendientes, todos estaban escuchando la conversación. Ahí muy cerca estaba Juan, y estaba hablando directamente con Pedro y le pregunta 3 veces. Yo me imagino de los discípulos diciendo: se le está desquitando, ¿no? 3 veces le negó, 3 veces le está preguntando si lo ama, porque es que ya faltón, ¿cómo es? Tiene que asegurarse. Pero vayamos un poco más. ¿Me amas más que estos? Porque le está preguntando si lo ama. Pero si lo ama más que estos. ¿A quién se refería con ¿me amas más que estos? Posiblemente a los otros discípulos, ¿cierto? Porque Pedro también había dicho: yo soy mejor que todos los demás te pueden dejar, los demás te pueden abandonar, pero yo no te voy a dejar. Yo voy contigo hasta la muerte si es necesario. Bueno, tú habías dicho que eras capaz de hacer lo que los demás no iban a hacer. ¿Tú me amas más que los demás? Porque por lo menos Juan, el escritor de este evangelio, ¿dónde estuvo? En la crucifixión. ¿Sabe dónde estuvo? Ahí en la cruz. Porque cuando Jesús estaba muriendo, miró hacia abajo y vio a su mamá, María. Y vio a Juan al lado y dijo: madre, he ahí a tu hijo. Y le dijo a Juan: he ahí a tu madre. Le estaba diciendo a Juan, a este Juan. Juan estaba ahí. Juan no se fue. Juan se quedó con María y la acompañó hasta la cruz, viendo a Jesús, su hijo, morir. En esos últimos instantes, María, su corazón destrozado. Recuerde que la profecía, cuando ella llevó a Jesús al templo, decía que una espada traspasaría su corazón.
Ahí estaba una mujer con un corazón destrozado al lado de su hijo viéndolo morir. Y Jesús la entendió y sabía el dolor que había. Y la única manera en que encontró cómo ayudarle en su dolor, le dijo: Juan, pilas, los necesito ahí. Ahí estaba Juan. Y es el escritor de este evangelio. Así que si a alguien no le convenía escribir este último capítulo, Juan hubiese quedado como el héroe de la película. El único que no le abandonó, el único que estuvo ahí, el único que se atrevió a ir hasta la cruz, el único que... Pero Juan lo escribió y está escribiendo acerca de Pedro y está escribiendo lo que Jesús le está diciendo a Pedro y escribió muy claramente: Pedro, me amas más que estos. Tú que dijiste que no te ibas a ir, tú que dijiste que ibas a morir, ¿estás dispuesto a amarme más que estos? En la vida uno no puede vivir por competencia. La vida requiere que uno tenga rivales, sí, pero que no tenga ni enemigos ni competencia. Y usted me dirá: ¿por qué dice eso? Normalmente uno habla, comercialmente uno habla de la competencia, ¿o no? ¿Cuál es la competencia que usted tiene? Entonces uno dice: personas que hacen más o menos lo mismo que yo hago y que de alguna forma tienen parte del mercado que yo quisiera tener, ¿o no? Esa es la competencia. Algunos lo ven como enemigo. Ese es un enemigo, porque me está quitando mi mercado. Pensemos en eso, hoy día hay un autor que trabaja un tema muy interesante, se llaman los juegos infinitos. Y una de las cosas que él plantea, dice: en la vida uno no tiene que tener ni enemigos ni competencia, uno tiene que tener rivales dignos. Rivales dignos. ¿Qué significa un rival digno? Es una persona que puede estar haciendo lo mismo que usted hace y que lo hace con una calidad y que lo hace con una experiencia y que lo hace con un conocimiento que muchas veces a usted le supera. Pero usted no lo puede considerar enemigo. Usted no puede andar deseando que se fracase para que usted pueda tener éxito. Usted no puede verlo como una competencia y entonces hay que quitarla del camino. Usted tiene que verlo como un rival, y un rival digno. Porque es un rival que le está desafiando a usted ¿a qué? A ser mejor. Y uno en la vida necesita rivales dignos. Personas que de alguna manera le marquen a uno una pauta para uno decir: yo puedo mejorar. Yo no es que quiera copiar lo que él hace, ni imitar lo que él hace, ni siquiera ser como él es. Yo lo que quiero es desarrollar en mí mi mejor capacidad como él lo está haciendo. Ahora yo le digo, bíblicamente hablando está comprobado que lo suyo es suyo y nadie se lo quita. Eso forma parte de una canción de nuestra cultura. Lo mío es mío y nadie me lo quita. Lo suyo es suyo. Lo que Dios tiene para usted es su herencia. Y nadie se lo tiene por qué quitar, eso es lo suyo. Pero si usted tiene su herencia, ¿los demás no tienen derecho a tenerla? Entonces, ¿por qué yo voy a desear de mi competencia que fracase? ¿Acaso él y su familia y sus empleados y las familias de sus empleados no tienen necesidad como la tiene usted y los suyos? Entonces, ¿por qué yo voy a anhelar que se fracase para que yo pueda tener éxito? Es una mente obtusa. Es una mente destinada a fracasar, porque la que prospera ora por la competencia diciéndole: Señor, tú tienes para ellos más que suficiente, así que bendíceles y bendice todas las familias que dependen de ese trabajo. Y Señor, gracias por mi porción y la porción que corresponde a los míos, porque si yo hablara de un Dios finito tendría peligro. Pero yo hablo de un Dios infinito donde dice: y Él suplirá todo lo que haga falta conforme a sus riquezas en gloria. Las riquezas de Dios son infinitas. Así que yo no tengo problema de que Dios me diga mañana: mire, lo que le iba a dar a usted hoy, se lo llevó el otro. Porque me tocó dárselo. Él vino primero, Él me pidió más. Y entonces yo le di y ya no le queda a usted. El Señor le dice: mire, lo he prosperado tanto a Él, pero a usted le tengo su parte. Entonces, en ese sentido, Juan no ve a Pedro como una competencia o enemigo, por eso escribe esta última parte acerca de él. Pero Pedro sí veía a Juan así como medio con desconfianza. Mire por favor en el capítulo 21, en el versículo número 18, bueno, me voy adelantando, déjeme yo me ubico, versículo 20. Estamos terminando de lo que Pedro le estaba diciendo Jesús a Pedro, y en el versículo 20 dice: volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. ¿Quién es? Juan.
el mismo que en la cena se había recostado al lado de él. Oiga bien todo lo que recuerda, ¿no? El que amaba a Jesús, el que se había recostado al lado de Jesús en la cena y le dijo, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? ¿Recuerdan cuando lo oímos? Cuando Pedro le dice a Juan, pregúntele, porque Jesús había dicho, uno de ustedes me va a entregar. Y Pedro allá desde la esquina le dijo a Juan, usted que está cerca, pregúntele. Juan le había preguntado. Todo eso está ahí. Y dice, cuando Pedro, versículo 21, cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús está hablando con Pedro, restaurándole. Y cuando Jesús le dice, Pedro, apacienta mis ovejas, cuida mi rebaño, Pedro ve a Juan y dice, ¿y a él qué le va a poner a hacer? ¿Cómo veía Pedro a Juan? Como su competencia, no como un rival, como su competencia. Eso es como el chino que siempre le sirven y llora, le sirven la comida y llora, siempre llora. Y entonces cuando le pregunto, ¿y usted por qué llora? Ah, porque a mí me dieron menos, me dieron más poquito, ¿cierto? ¿No tiene un hijo así? Bueno, tiene que tener más de uno para poderlo experimentar. Y un día usted para quitarse el cirilí le sirven un tazón así de grande y se lo llena y se lo pone delante y dice, a ver si va a llorar, y preciso, agarra a llorar. Y usted dice, bueno, ¿y ahora por qué? Si tiene el tazón más grande, si me dieron esto a mí, ¿qué le darían al otro? Dice, siempre está compitiendo. ¿Cuánto ya tiene ese? Hablemos de Pedro y lo que pasó, cómo el Señor lo restauró. En cambio Pedro está diciendo, ¿y a Juan qué le van a dar? Jesús le respondió de una manera a veces como medio fuerte, ¿no? Le dijo, vea Pedro, si a mí se me da la voluntad de dejar que Juan esté hasta que yo regrese, ¿a usted qué? Y agregue, ¿le importa? ¿Sí o no? Porque eso es lo que le está diciendo. Léanlo y verá, en el versículo dice, si yo quiero que él esté hasta que yo regrese, ¿a usted qué? Tenía que orientarlo. Todavía Pedro es un hombre en proceso, es un hombre que necesita en su vida cambios, pero es un hombre al que Jesús le tiene confianza, porque le acaba de decir, apacienta, cuida, pastorea. Usted tiene que confirmar a sus hermanos, pero todavía no es un producto terminado. Tenga paciencia con sus líderes, tenga paciencia con sus pastores, porque ninguno de nosotros es producto terminado. Todavía estamos en proceso y hay cosas que todavía se nos escapan. Ahí están consignadas. Juan las consignó, a Dios gracias, para que no inventáramos. Pero volvámonos un poquitico. ¿Me aman más que estos? Ahora, es una pregunta que se llama pregunta retórica. La característica de una pregunta retórica no es porque necesite una respuesta por falta de conocimiento. La pregunta retórica lo que hace es que la persona a la que se hace la pregunta piense. Vean, una pregunta retórica en el libro de Génesis, capítulo 3. Acaban de comer del árbol de la vida, ¿recuerdan? El árbol, sí, de la vida, ¿no? Comen del bien y del mal. Comen. Y Jesús, Dios aparece en el Edén como solía aparecer. Y la Biblia nos dice hasta ese capítulo 2 que ellos hablaban cara a cara con Dios. Apareció esa mañana el Señor en el huerto y de pronto notó algo raro. Que Adán y Eva no salieron como todos los días a recibirlo. Que no estaban allí diciéndoles qué había pasado el día anterior, la noche, qué había pasado en ese amanecer. No estaban ahí. Y entonces Dios hace una pregunta retórica. La pregunta retórica es, ¿dónde estás? Y por allá detrás de un árbol alguien respondió, aquí estoy. ¿Y por qué estás ahí? Uy, porque tuve miedo. Y empieza a contar toda la historia. No, es que Eva se levantó temprano a hacer desayuno y en lugar de huevo fue a buscar una... ¿Recuerda? Empezó a hablar de todo lo que había pasado. La pregunta es retórica. Porque la pregunta correcta es, ¿y Dios no sabía dónde estaba escondido Adán? Si es omnisciente, omnipresente, ¿no sabe dónde está? ¿Usted cree que se le puede esconder a Dios si Dios anda buscando? Yo no sé qué se me hizo por dónde andará. Dios sabe dónde está usted. Y sabe mejor que usted dónde está usted. Pero cuando Él pregunta ¿dónde estás?, la pregunta no es para que usted le informe a Él de algo que Él ya sabe, sino para que usted piense dónde está. Cuando le hacen la pregunta y allá está Adán escondido, ¿dónde está? Y él empieza a mirar, de verdad, ¿yo dónde estoy?
Yo siempre estaba al aire libre, yo siempre estaba dando la cara y ahora estoy aquí escondido. Era para que él se ubicara. Mira lo que te pasó por haber desobedecido. Estás escondiéndote, ese es tu lugar ahora. Tienes que esconderte. Yo sé dónde estás, pero tú tienes que darte cuenta dónde estás. Volvamos a Juan 21. La pregunta, ¿me amas? Es una pregunta que el Señor no sabe la respuesta. Él la sabe. Mire, aún Pedro sabía que el Señor sabía la respuesta. Volvamos al versículo 15. Le pregunta el Señor, Simón, hijo de Jonás, ¿tú me amas más que esto? Y le respondió, sí, Señor. ¿Qué? Tú sabes que te amo. Vaya al 16. Cuando nuevamente le pregunta a Pedro, le responde, Señor, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y viene la tercera. Y él respondió, Señor, en el 17, tú lo sabes todo. Entonces a veces Dios le pregunta a uno ciertas cosas y uno dice, a ver, Wikipedia, no, seguro no tiene WhatsApp, seguramente no tiene dónde meterse en Google. Pregúntele a Google, él le dice, no, Dios lo sabe todo, él no tiene que ponerse a averiguar con otro acerca de cosas que él desconozca, él lo sabe todo. Pero cuando hace este estilo de preguntas es para que nosotros reflexionemos. Y se le hizo 3 veces, ¿me amas? Y él le responde, tú lo sabes. Y segunda vez, ¿me amas? Tú lo sabes. Y al final ya Pedro empieza a entrar en la onda diciendo, me está preguntando no porque él no lo sepa, sino porque yo soy el que tiene que ser consciente de lo que estoy respondiendo. Y al final le dice, tú lo sabes todo. ¿Sabe qué significa eso? Tú sabes que yo te amo, pero tú también sabes cuán frágil y débil soy. Porque así como te dije que no te iba a abandonar, ahora te estoy diciendo que te amo, pero no sé mañana. Y uno tiene que ser consciente de eso. Nosotros a veces somos muy autosuficientes. Nosotros somos muy prepotentes. Es que mi palabra yo la sostengo. ¡Carreta! Usted en algún momento de su vida usted le ha faltado a su palabra. Porque varón perfecto no lo hay. Y el que controla su lengua es capaz de controlar todo su ser. O sea que por donde hay más fragilidad en nosotros es en ¿qué? En la palabra, Santiago. Y nosotros hacemos promesas que no cumplimos, nosotros nos comprometemos con cosas que no hacemos, nosotros decimos cosas que no sentimos. Ahí se nos compromete todo. Porque por la palabra seremos juzgados, dice. ¿Recuerda? Una de las incriminaciones en derecho directa es ¿cuál? La del propio acusado. Si yo lo hice, listo, es suficiente, ya para qué testigos. Si él mismo con su propia palabra se incrimina. Por eso normalmente cuando le hacen la pregunta en derecho, en el juicio, la persona siempre se evasiva, nunca se compromete. Y constitucionalmente está que una persona no se puede a sí mismo condenar si no quiere. Pero cuando dice, si yo lo hice, ya usted está condenado, no se necesita nada más. Las palabras. Por eso cuando Pedro rápidamente responde, yo te amo, tú sabes que te amo, tú sabes que te amo, al final dice, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo, pero todavía me falta mucho. ¿Por qué? Porque nosotros somos muy prepotentes. Y algo que Dios necesita es bajar la prepotencia. Dios trabaja con los humildes. ¿Sí lo había leído? Dios mira de lejos al altivo, pero trabaja con el humilde. Dios trabaja con las personas que saben y entienden cuál es su realidad y su posición. Ninguno de nosotros es perfecto, pero nos esforzamos y tratamos e intentamos de hacer cada día lo mejor y que Dios mientras tanto vaya transformándonos. Pero ninguno puede decir, es que yo soy y valgo por todos. No, olvídese ese cuento, quítese eso de la cabeza. Usted necesita de todos los demás y todos los demás lo necesitan a usted. Porque no hay ninguno de nosotros que pueda decir, yo puedo. Pero Pedro siempre salía rápidamente a decir, yo puedo. Y Jesús le está diciendo, revíselo. Otra vez, te pregunto, ¿me amas? Yo puedo. Tercera, tú lo sabes todo. Yo quisiera, pero tú me conoces que soy muy débil. Y esto es bueno. Mire la pregunta, ¿me amas? Necesitamos una persona que asuma el liderazgo de Jesús cuando Jesús no está. Y supuestamente va a ser Pedro. No estoy hablando dentro del contexto católico del primer papa. Estoy hablando de la iglesia apostólica todavía. Alguien que tiene que asumir, porque Jesús le había dicho, confirma a tus hermanos. Así que tienes que asumir de alguna manera el que estar al frente de tus hermanos. Tú eres la persona para eso. Pero necesito de ti que estés muy claro. Entonces la pregunta podría ser, ¿te sientes capaz? O la pregunta podría ser, ¿tú tienes todo el conocimiento que necesitas?
O la pregunta podía ser, ¿tienes las habilidades para desarrollar liderazgo? Esas podrían ser las preguntas si yo estoy buscando un sucesor, uno que se ponga al frente y asuma las cosas. Pero la pregunta que Jesús hizo no es, ¿estás enterado? ¿Tienes capacidad? ¿Has desarrollado habilidad? La pregunta que Jesús hace es, ¿me amas? ¿Sabe por qué? Porque la fuerza que impulsa los imposibles es el amor. No el conocimiento, no la habilidad, no la capacidad. Es el amor. 1 Corintios. Si yo hablo lenguas humanas y angélicas, si no tengo amor, me sirve de nada. Si yo tengo el poder de sanar enfermos y darles curación y no tengo amor, no cuenta. Si yo conociera todos los secretos, todos los misterios y no tengo amor, es como si fuera ignorante. ¿Recuerda? Eso dice 1 Corintios. Por eso la pregunta de Jesús nunca es, ¿tú eres capaz? ¿Tú lo sabes? ¿Tú tienes habilidad? La pregunta de Jesús es, ¿tú me amas? Porque cuando uno llega a amar de esa manera, uno es capaz de generar hasta lo imposible por el amor. Pregúntale a los papás. Algún día cuentan una historia por allá en Inglaterra, que un hombre iba pasando por una calle en una noche de invierno horrible, y de pronto cuando iba cruzando un puente, oyó el llanto de un niño. Y entonces se le hizo raro, un niño, en esta temperatura, en este clima, imposible, no puede ser posible, un niño debe estar muriéndose entonces. Y rápidamente trató de ubicar la voz y se dio cuenta que estaba por debajo del puente. Y el hombre rápidamente bajó, y efectivamente encontró un niño que estaba llorando en medio de ese clima tan absurdo. Posiblemente muy cerca a la hipotermia. Pero encontró que el niño estaba llorando, pero estaba calientico. Porque estaba en los brazos de su mamá, aunque su mamá estaba muerta. Ella lo había arropado de tal forma con su cuerpo que aún lo conservaba con calor mientras ella ya estaba muerta. El amor es capaz de hacer los más grandes sacrificios de la vida. No el conocimiento, no la capacidad, no la habilidad. Por eso Dios descalifica a lo que se cree ser sabio y escoge a lo que asume como necio. A lo que se cree ser débil, lo asume en lugar del fuerte. Recuerda que así dice la Biblia. Es porque Dios mira es el corazón, no la habilidad, la capacidad, el talento, el recurso. Por eso fracasamos en la vida. Porque nos la pasamos de pie diciendo nosotros podemos, yo sé, yo conozco, yo entiendo de esto, yo resuelvo, yo he hecho muchas veces en la vida. Hay que arrodillarse y decir, ¿sabes qué, Señor? Tú lo sabes todo. Lo único que yo puedo decirte que quiero mantener en mi vida es el amor hacia ti, ni siquiera por lo que me estás pidiendo que haga, sino que te ame a ti. Primer mandamiento de la ley de Dios, ¿por qué el primero? ¿Por qué el más importante? Porque cuando Jesús dijo, resumámoslo todo, dijo, el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Porque cuando hacemos eso, cuando tomamos la decisión de responderle a Jesús, me ama, y yo le puedo decir, yo te amo, es fácil que entonces yo pueda amar a los demás y que yo pueda amar lo que hago y yo pueda disfrutar de lo que tengo. Es así. Aprendí este viernes una frase que la apunté en mi libreta de frases célebres. No es hacer lo que quiero, sino querer lo que hago. Yo no siempre hago lo que quiero. Hay muchas cosas que quisiera estar haciendo en lugar de hacer esta. Pero como esta es la que me toca hacer, entonces amo lo que estoy haciendo. Hay gente que se la pasa pensando, uy, si yo estuviera, si yo fuera, si yo... Y no disfruta el momento presente. Ame lo que hace. Ni siquiera quiera, ame lo que hace. Es muy diferente. Cuando usted le pregunta a un esposo o una esposa, ¿usted ama a su esposo o a su esposa? ¿Qué responde? Sí, yo le quiero. Cuando a usted le respondan así, vuelva a preguntar, ¿usted ama a su esposa? Que ya le dije que yo la quiero. Claro, usted también quiere desayuno, almuerzo y comida, usted también quiere el carro, usted también quiere trabajo, usted también quiere el querer. Amar es más que eso. El querer es muy racional, el amar es muy emocional. Y lo que Jesús estaba buscando en Pedro era eso. Yo no te estoy buscando porque seas una persona que no falles,
porque seas una persona que eres impulsivo. Yo no te estoy buscando por eso. Yo te estoy buscando es porque eres una persona que puede llegar a amar. Cuando tú me ames, como yo espero, créeme que todas las cosas resultarán. Y sucedió. En ese mismo capítulo 21, no tenemos todo el tiempo para estudiarlo detenidamente, en el mismo capítulo el Señor le habló a Pedro de la muerte que iba a sufrir. O sea que también le dijo a Pedro de una vez, cuando le está diciendo cuida mis ovejas, apaciéntalas, él le dice a Pedro que él va a morir como mártir de esa causa. ¿Qué haría usted? Si le están diciendo, mire, apaciente mis ovejas y cuídelas y eso le va a costar la vida. Momentico. Yo estoy dispuesto a ayudarle, pero sacrificarme, no, si tú me amas. Yo te he demostrado con el ejemplo que es el amor. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que muriera en la cruz en nuestro lugar. ¿Recuerda la frase del video? Alguien que con el ejemplo te enseñe. Le está diciendo Jesús a Pedro algo que él no haya hecho. Le está diciendo a Pedro, Pedro, tú tienes que asumir el modelo y ejemplo que te acabo de dar. Yo amo a mi Padre y le obedecí hasta la muerte y muerte de cruz. Pedro, si me amas realmente, seguramente el sacrificio será parte de esto que te estoy pidiendo que hagas. ¿Estás dispuesto? ¿Cómo murió Pedro? La tradición dice, porque bíblicamente no tenemos la acta de defunción, pero la tradición dice que Pedro murió crucificado y pidió que lo invirtieran, porque no era digno de morir como su Señor. Oiga bien, él murió igual. ¿Por qué llegó a eso? Porque él respondió la pregunta de la forma correcta. ¿Me amas? Dios no nos pregunta si somos capaces, si somos hábiles, si tenemos talento. Dios nos pregunta, ¿tú me amas? Eso es todo. Y Pedro respondió adecuadamente. Esa es la restauración, el amor. El amor restaura, el amor sana. El amor es la fuerza más grande. En estos días estoy hablando con una persona, una mamá, que tuvo ayer o antier cumplió, me vi con él el miércoles, y me dijo que el día siguiente, el jueves cumplió su hijo 2 años. Y su hijito nació aparentemente bien, pero a los pocos, de pronto meses, descubrieron que tenía un leve retraso. Y nos avisaron, y entonces, pues no podemos ir más allá de donde nos permiten, nunca invada cuando no lo invitan. Esa persona le contó a alguien, esa persona me contó a mí. Yo tuve el deseo y la intención de llamarle y decirle, venga, oremos, hablemos sobre el asunto, pero pues ellos nunca prestaron la cara para eso. A veces uno se siente mal teniendo que hablar de sus necesidades, debilidades, que nadie sepa lo que estoy atravesando, más si es con un hijo, más si es con un retraso que de pronto tenemos que empezar a esconder porque, uy, qué pena que vean a nuestro hijo retrasadito. Me encontré el jueves con esa persona, el martes con esa persona, miércoles, y me dijo, le preguntó la persona que me había hablado, iba conmigo y le preguntó, ¿y cómo está tu hijo? Y ella ahí como queriendo, no queriendo, dijo, no, va bien, van con las terapias, ya abraza, 2 años, y empezó a abrazar, bueno, ya abraza, y dio oportunidad. Entonces, como si no supiera, le dije, bueno, ¿y qué pasa? Dice, no, es que tiene un leve retraso, le notamos, los médicos dicen que es un caso muy raro, que se presenta muy esporádicamente, se presentó, pero sabemos que va adelante. Es una persona que trabaja todo el día, normalmente está a las 7 de la noche saliendo de su lugar de trabajo. Me dice, pero cuando yo llego a la casa, yo trato de estar el máximo tiempo posible, durante el día está en terapias, en diferentes terapias, en la noche yo trato de estar con él todo el tiempo. Me dio la oportunidad para decirle esto mismo que le estoy diciendo a usted. Pueden haber terapias, pueden haber medicinas, pueden haber muchas cosas, pero nada será más restaurador que el amor. Nada será más restaurador que el amor. Nosotros a veces ante ciertas situaciones tomamos distancia porque es que es tan difícil, tan complicado. Al contrario, acorte las distancias, acórtelas. Ame intensamente, ame profundamente. Es el gran debate del dolor en la vida. ¿Y por qué nos permite Dios llegar a unos padres ancianos con enfermedades, con dolencias? ¿Sabe por qué? Para que nos aproximemos y apliquemos algo que tenemos que vivir toda la vida, es el amor. Esta mamá había muerto por su hijo y lo tenía aún abrazado, dándole calor mientras alguien lo rescataba de la situación. El amor, la terapia del amor. Jesús le está hablando de eso, del amor. ¿Tú me amas?
Por eso el primer mandamiento más importante de la ley de Dios es: tú amas a Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. ¿Tú amas a Dios por encima de todas las cosas? Porque si esa respuesta es como la de Pedro diciendo: tú sabes que te amo, tú lo sabes todo, créame que existen todas las posibilidades del mundo para nosotros. Todas las posibilidades. Porque aunque no me sienta capaz, aunque no me sienta tan fuerte como creo, aunque no me sienta, si yo le amo, sé que Él me sostendrá. Y así fue. Cuando lleguemos en junio 9 a hablar de Pentecostés, el que se levantó a predicar ese día, con un valor que la gente admiró y reconoció, ¿quién fue? Pedro. ¿Pero qué decía la gente de Pedro cuando predicaba? Esta gente es del vulgo. ¿Sabe qué significa vulgo? Pueblo. Estos son ignorantes, ellos no han estudiado. Este que está hablando aquí es un vil pescador, lo único que sabe es pescar en la vida. Pero habla en idiomas que nosotros le entendemos, ¿recuerda? Porque está hablando en lenguas. ¿De dónde sacó él esa capacidad? Mire, la capacidad que nosotros necesitemos, Dios la coloca cuando Él quiera. Pero la única condición para eso es: ¿me amas? Nosotros a veces en la vida nos la pasamos estudiando, los profesionales jóvenes. Se la pasan haciendo cursos, especializaciones, maestrías, y dele. Estamos tan preparados, pero somos tan confiados en la preparación, tan prepotentes por los títulos, que nos olvidamos que lo más importante es: Señor, tú sabes que yo te amo, por encima de todas las cosas. Y lo que tú tienes para mí está bien, Señor. Cuando eso sucede, y Dios lo necesita a usted y lo quiere usar de una manera particular, lo va a capacitar para hacer. Así que encontramos en esta última historia de Juan 21 una lección importantísima. Si hemos fallado, tenemos opción, hay posibilidades. Si hemos fallado, Dios siempre tendrá para nosotros una misión más que cumplir. Solamente es que vayamos, y cuando diga Simón, hijo de Jonás, no tiemble. Cuando le llame por su nombre completo y le diga: bueno, siéntese que vamos a hablar, seguro que no lo va a destruir. Le va a decir cómo va a restaurar su vida para el futuro. Si nadie creyese en usted, hay alguien que cree en usted. Y ese es más que suficiente. Respóndale a la pregunta: ¿me amas? ¿Me amas más que estos? Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Se nos acaba el tiempo de hoy, en 8 días continuamos. Señor, gracias por tu palabra. Siempre te daremos gracias por ella, por estudiarla, por tener para de cada día de ella extraer lo que nos alimenta el espíritu, lo que nos fortalece en la fe, lo que nos permite confiar en las promesas. Tu palabra, Señor, es lo más valioso, pero es valiosa porque es el instrumento a través del cual te conocemos a ti, único Dios verdadero, y a Jesucristo, tu Hijo amado, a quien has enviado. Yo te doy gracias por este capítulo 21, Señor. Perfectamente pudo haberse quedado hasta el 20:31, cuando Juan concluye su libro diciendo: todas las cosas que Jesús hizo y dijo no están escritas en este libro. Hay muchas más que no hay espacio para escribirlas, pero las que hay es suficiente para que creamos que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo en Él tengan vida en su nombre. Ahí pudo haber acabado, y efectivamente la palabra de Dios, el mensaje de salvación, nos trajo vida y se hubiera cumplido el propósito, pero aumentó el capítulo 21. Ese capítulo de la tercera vez que Jesús se aparece a sus discípulos, que fue en Tiberíades, dice, que estaban 7 pescando, que cuando regresaron no habían pescado nada, pero que luego que Jesús les dio el desayuno que ya tenía preparado para ellos, se dirige a Pedro para restaurarle. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y en ese intercambio de respuesta a pregunta viene la restauración de un hombre que había fallado, de un hombre que se sentía que no era digno de confianza, de un hombre que posiblemente los demás lo juzgaban como un faltón, pero que encontraba a alguien que le decía: si tú me amas, sé que podrás restaurarte, levantarte y hacer las cosas que tengo preparadas para ti. No importa que hayas fallado, yo lo sabía, yo te lo había advertido. Yo te había dicho que Satanás te iba a zarandear y muy duro, pero también sabía que tú ibas a regresar.
Y a ti yo te había dicho que cuidaras de tus hermanos, que cuidaras de ellos, que les fortalecieras, que les animaras. Por la prueba dura que pasaste, estás capacitado para decirles a ellos que por muy hondo que uno caiga, Dios siempre lo puede rescatar. Que por muchas faltas que hayamos tenido, Dios siempre nos puede perdonar. Tú mejor que nadie lo sabes, Pedro, porque todos te vieron a ti negarme, esconderte, jurar que no me conocías. Tú caíste muy bajo, pero te voy a levantar muy alto, para que todos sepan lo que puedo hacer con un hombre cuando se vuelve a mí. Judas fue a donde los fariseos, a donde los sacerdotes, no vino a mí. Si Judas hubiese venido y me hubiese dicho, me equivoqué, perdóname, no puedo hacer nada para cambiar, seguramente hubiese obtenido el perdón, pero él prefirió ir y decirle a los sacerdotes que lo perdonaran, que se había equivocado, y ellos no estaban interesados en perdonar, tampoco tenían la capacidad de quitar ese sentimiento de frustración que debió vivir Judas, y por eso él no tuvo consejo adecuado y fue y se ahorcó. Aquí está alguien al lado nuestro que nos mira y nos dice, no temas, yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te sostiene de tu mano y te dice, no temas. Ese es el Dios que tenemos, ese es el Dios en el cual hemos confiado. Por eso Él no nos pregunta si somos capaces, si tenemos el conocimiento suficiente, si ya la experiencia nos ha llevado al aprendizaje. Él no nos pregunta nada de eso, porque Él sabe que eso Él lo puede hacer en un instante. Él nos pregunta es, ¿tú realmente me amas? ¿Estás comprometido en el amor conmigo? ¿Estás dispuesto a hacer cualquier sacrificio que el amor obligue? Yo por amor he ido a la cruz, dijo Jesús, porque fue el amor lo que me llevó a la cruz, el amor por ustedes, para poder quitar el pecado de en medio. De tal manera amó Dios el Padre, que envió a su Hijo. El amor es capaz de lograr lo imposible. La terapia del amor en nuestras vidas. ¿Quién nos ama como Él? Puede que usted haya pasado por experiencias donde de aquel que esperaba, de aquel que confiaba, vino un momento en que falló, en que faltó, en que dijo que amaba, pero la verdad, como que no era así. Y eso nos puede pasar y tenemos que presupuestarlo y tenemos que aprender a vivir con ello. Pero no por ello debemos decir es que nadie me ama. O podemos decir es que todo el mundo falla. Eso es mentira. Hay alguien que te ama y nunca falla. Y ese es Dios. Por eso nuestra vida cristiana es una relación personal con Dios. No se trata de tener convivencia, compañerismo con otros cristianos. No se trata de venir a la iglesia. Eso es parte. Pero lo fundamental es que es una relación con aquel que nunca falla, con aquel que no falta, con aquel que cuando le necesitas está allí para tomar tu mano y ayudarte a levantarte. Ese es el Dios que tenemos, ese es el Dios que nos restaura. Por eso, independiente de lo que hayamos hecho o dejado de hacer, siempre cuando Él nos llama, Él nos dice, yo te restauro. Y de eso vivimos. Si no hubiese sido por la misericordia de Dios, hace mucho tiempo hubiésemos sido consumidos. Pero su misericordia y su amor son nuevas cada mañana. Por eso estamos aquí, por eso aún experimentamos su respaldo, su bendición. No porque seamos perfectos, sino porque humildemente nos inclinamos ante Él a decirle, Señor, tú sabes todo, tú lo sabes todo. No te puedo decir que soy la persona que cumple todo, que hace todo perfectamente. No soy la persona que te obedece perfectamente. No soy la persona que está haciendo todo lo que le has pedido que haga. No soy esa persona. Tú lo sabes todo. Pero cada día quiero aprender más y más de ti. Cada día más, Señor. Tú sabes que te amo, Señor. Quiero amarte más que lo que te he amado. Y nunca quiero dejar de amarte. Todos los días de mi vida, Señor. Cantémosle al Señor y démosle a Él la gloria y la honra.